Hola amigos, el día de hoy, fiesta de la Epifanía del Señor, he querido compartir con ustedes la siguiente meditación, una reflexión que está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, y dice así: Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado, y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar en secreto a los magos, y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, haciéndoles que fueran y le informaran cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Con grande júbilo y con gran alegría hemos celebrado la fiesta del nacimiento del Señor, una fiesta que nos recuerda el misterio más grande de amor que Dios ha tenido para con el hombre, donde la palabra eterna del Padre, la palabra creadora del cielo y de la tierra, se hace hombre, toma nuestra carne, toma nuestra condición humana y habita entre nosotros. A unos días después de la celebración de la Navidad, recordamos la fiesta de la Epifanía, donde el Señor se nos manifiesta, donde el Señor se hace presente a unos extranjeros, donde el Señor les dice: yo soy el verdadero Dios por quien se vive, donde el Señor se da a conocer. Y encontramos una relación que vemos en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, donde dice: a los suyos vino y ellos no lo conocieron. Estos extranjeros lograron conocerlo, pues la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, se nos manifestó y se dio a conocer. ¿Cómo pasó con estos extranjeros? Estos extranjeros que desde Oriente, que dejando su comodidad, atravesaron quizá muchos países y demasiados kilómetros para llegar hasta el lugar donde estaba el Mesías, para llegar hasta el lugar donde estaba el Salvador. En el Evangelio que acabamos de escuchar, que está tomado de San Mateo, podemos destacar dos actitudes: la actitud de Herodes y la actitud de los magos. En la actitud de los magos encontramos la sabiduría frente a la ignorancia de Herodes. Encontramos la humildad de los magos frente a la soberbia de Herodes. Encontramos el salir de sí mismos de los magos frente al egoísmo de Herodes, que quiere quedarse siempre con el poder. Pues son los magos unos estudiosos, unos eruditos que estudiaban el cielo y las estrellas, y al encontrar una nueva estrella se dan cuenta de que la profecía, donde se hablaba del Mesías, donde se hablaba de aquel Señor poderoso, donde se hablaba de la sabiduría eterna, donde se hablaba de la llave que abre la puerta para que todos entren, y cierra la puerta y una vez cerrada nadie entra, viene a nosotros, donde el Emmanuel, el Dios con nosotros, se hace presente.
Y es estos magos que por medio de esta sabiduría llegan al conocimiento de Dios, que por medio de la sabiduría llegan a encontrar a Dios. Y es así que van tras Él, van guiados por la luz que ofrece el Señor, por la luz que ofrece aquel que ha venido a salvarnos, Cristo el Señor, el sol que nace de lo alto. Y son estos magos quienes con su sabiduría nos dan a conocer de que por la sabiduría podemos llegar al conocimiento de Dios. Y sin la sabiduría nos alejamos del conocimiento de Dios, nos alejamos del mismo Dios por quien se vive. Ellos humildemente se postraron ante el Señor, como dice el Evangelio. Una vez que salieron, la estrella los guió. Es decir, cuando a veces pareciera que estamos en oscuridad y no encontramos la salida, hay una luz que nos alumbra, una luz que nos guía y nos lleva al auténtico camino, como pasó con los magos, que una vez saliendo de con Herodes, la estrella se les manifiesta. La estrella vuelve a darse a conocer y los encamina hacia el Señor, los encamina hacia Jesús. Y por el otro lado encontramos la actitud de Herodes, una actitud soberbia, una actitud egoísta, una actitud de ignorancia, donde la ignorancia aleja de Dios, donde la ignorancia no conoce a Dios, sino que te aparta de Él. Una actitud donde Herodes, que no quiso salir de sí mismo para el encuentro del Mesías, que decidió quedarse ensimismado, egoístamente, y no querer compartir con alegría lo que Dios le había dado, pues no llegó al conocimiento de Dios. Y es esta ignorancia que nos manifiesta que no podemos llegar al conocimiento de Dios. Herodes ni siquiera sabía en qué lugar habría de nacer el Mesías, y es por ello que manda llamar a los sacerdotes, que manda llamar a los escribas, a los eruditos, y les pregunta ¿dónde se supone que tiene que nacer el Mesías? Y pone de manifiesto su ignorancia, una ignorancia que aleja de Dios, una ignorancia que se queda en el egoísmo, una ignorancia que se queda en la soberbia, una soberbia que nunca nos va a llevar al conocimiento de Dios. Y es que Herodes, con su egoísmo, con su soberbia, con su ignorancia, lo único que provoca es crear un Dios a su medida, un Dios que no le reproche nada, un Dios que no se le manifieste tal cual es. Y es la ignorancia la que nos ciega y no nos deja ver a Dios tal cual es, porque una cosa es la idea que tenemos de Dios y otra cosa es conocer a Dios. La sabiduría nos lleva al conocimiento de Dios, la ignorancia nos aleja del conocimiento de Dios y nos hace que nos creemos un Dios a nuestra medida, un Dios frente al cual está Dios presente, pero lo podemos dejar de lado, porque ahí mi egoísmo toma el lugar de Dios, el lugar que le corresponde a Dios. Y cuando nos alejamos de la luz, no permanecemos siempre en la oscuridad, pues una vez en la ignorancia nos hemos alejado de la luz y no tomamos la actitud que tuvieron los magos, de salir de sí mismos para ir al encuentro del Salvador. Cuando los magos llegaron con Jesús, ofrecieron oro, incienso y mirra. Ofrecieron al Señor el oro de su existencia, que era lo que poseían y lo único que tenían. Ofrecieron al Señor el incienso de su oración, es decir, aquellas súplicas que se elevan a Dios como el incienso. Y ofrecieron a Dios el perfume de la mirra del afecto lleno en su corazón, del amor de Dios que se comparte y se da a los demás, como lo mencionaba San Juan Pablo II. Es por ello, hermanos, que los invito a tomar una actitud como los magos, una actitud de sabiduría que nos lleva al conocimiento de Dios, que nos lleva a ser humildes, que nos lleva a salir de nosotros mismos para encontrarnos con el verdadero Dios por quien se vive. Muchas gracias y que Dios los bendiga.